Bueno, familia, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estamos con Alex, un grande, un gran closer que entrené al otro lado del charco de España. Alex, hermano, presentate para la familia closer, para todos los vendedores que estén viendo esta entrevista. Pues de manera muy sencilla, soy Alex y llevo siendo closer pues ya casi 2 años y contigo llevo ya pues, bueno, he estado más de un año, ¿no? Diría yo. Creo que Sí, empecé en un septiembre del año. 24, así que sí, y bueno, pues he estado en proyectos de todo tipo, desde fitness a proyectos B2B, a lanzamientos, he estado de todo. En cualquier fregado que me han llamado, ahí me he metido prácticamente. Y en todos top closer, además. Hermano, ahora Sí, vamos a hablar ahí un poquitito de los resultados, que al final también es todo lo que quieren saber las personas, ¿no? ¿Qué consiguió? ¿Qué consiguió? sí. Pero, ¿cómo era el Alex antes de empezar a trabajar conmigo en el club con respecto a las ventas? ¿Cómo era Alex antes? Pues ha pasado bastante tiempo, pero todavía me acuerdo. Era, sobre todo, diría que inseguro, tío. Me faltaba muchísima confianza en mí mismo y no entendía por qué no me llegaban los resultados a nivel financiero, ¿no? Y a nivel de cierres. Y era precisamente porque no tenía esa confianza en mí mismo y de hecho me acuerdo que tú me lo decías, que al final los resultados llegaban por la confianza, ¿no? en uno mismo y no tanto por la técnica o por qué decías en la llamada. Y me acuerdo que era muy inseguro y eso es lo que quería que más cambié. Tremendo, tremendo. Sí, de hecho, también lo recuerdo porque tuviste una transformación muy, muy buena y llegaste a un nivel de habilidad extremadamente muy alto. Y recuerdo cuando las primeras prácticas que hacíamos que siempre las preguntas eran como, y la estructura, y la pregunta, y la técnica, y tal, y el guión. Sí. Entonces, nada, me reflejaba mucho porque yo también en un principio siempre buscaba como esa parte, pero al final esa parte es como que... Obviamente que es importante porque es una habilidad, tenés que saber cómo ejecutarla, pero no termina siendo lo más importante. ¿Qué tipo de resultados tenías al momento de tus inicios en ventas? Cuando solo te enfocabas en eso, en la técnica, en la estructura, en el guión. Malos, tío. No me acuerdo de porcentajes de cierre, pero sí que a nivel de facturación, obviamente, lo que menos he facturado. Y el nivel de porcentaje de cierre es que también muy bajo. O sea, quizás en proyectos Evergreen pues estaba cerrando 15%, 10, 15% de las llamadas que tenía. Y eran resultados, bueno, con los que no estaba contento, ya sabes, por eso, por eso me uní. Claro. ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, "Ay, tengo que entrenar en el club con José"? Pues, tío, sobre todo que no estaba, ¿cómo decirlo? No estaba contento conmigo mismo, no estaba satisfecho conmigo mismo, porque sabía que podía dar más. Yo sabía que tenía mucho más potencial, pero no sabía cómo explotarlo. ¿Sabes? Había visto, o sea, llevaba estudiando temas de closing desde enero del 2024 y, y fue un no parar. Y digo, joder, es que ya he estudiado todas las técnicas, me he visto todos los vídeos de los gurúes de las ventas, tío, y no consigo cerrar más. Y era como que yo sabía que podía dar más de sí, que podía cerrar más, pero no sabía el cómo, no sabía, digamos, la llave, ¿no? Para el cerrojo no la tenía. Y eso es una... También me veo súper reflejado en eso, porque siempre lo cuento, ¿no? Yo me escuchaba todos los días el audio de una hora, las 12 técnicas más poderosas de cierre de ventas, siempre cuando iba a trabajar al concesionario, cuando hacía network marketing, después cuando estaba trabajando en el B2B, al final tampoco aparecían esos resultados hasta que entendí eso. Mentalidad, desarrollo personal, confianza, seguridad, inteligencia social, obviamente la habilidad de hacer buenas preguntas, que es algo fundamental que hay que entrenar y practicar. Y ahí fue cuando el porcentaje creció exponencialmente. ¿Qué pasó cuando trabajaste esa confianza interna, cuando trabajaste esa seguridad interna?
y empezaste a entrenar tu habilidad de cierre de venta en el club privado. Resultados. Al final llegaron los resultados. Los que siempre quería, tanto a nivel de porcentaje como a nivel de facturación, empezaron a llegar. Obviamente no fue de un día para otro, requirió trabajo también. Y tú lo sabes que cada día roleplay, roleplay, roleplay. Pero al final empezaron a llegar los resultados, tío. Me empezaron también a llamar de lanzamientos, que era una cosa que siempre había querido yo hacer y nunca había tenido la ocasión de hacerlo. Y sí, al final, pues paso a paso empezaron a llegar esos resultados que siempre había querido, tanto a nivel de facturación como a nivel de porcentaje de cierre. Y creo que más importante todavía, a nivel de confianza en mí mismo, a nivel de cómo me sentía yo en las llamadas, el control, no tanto el control que tenía de la llamada, también, pero esa confianza, ¿no? Que tenía hablando con la persona, simplemente la veía pues eso, como una persona con la que estaba conversando, con la que estaba hablando y sobre todo estaba tranquilo y no tenía esa presión de no tengo que cerrar, tal. Sobre todo ese cambio de mentalidad, creo que diría que es en lo que más me impactó. Claro. ¿Qué, qué se siente ese cambio de mentalidad de ir a las llamadas con tranquilidad? O sea, ¿cómo lo describirías? Pues es que Dios, es como la noche y el día. Es como la noche y el día. Yo entraba en las llamadas al principio y estaba nervioso, no tenía esa confianza en mí mismo, que es de lo que estamos hablando. Y cuando das ese giro, cuando das ese cambio de mentalidad, ves las llamadas de una manera completamente diferente. Ya no sientes esa presión, sabes, ¿no? Tienes la certeza de que lo vas a hacer bien porque al final confías en ti mismo, confías en lo que estás diciendo, confías en lo que estás transmitiendo. Y ya te digo que es como la noche y el día. Son polos opuestos. Tremendo. Hablaste de porcentaje y hablaste de facturación. Porcentualmente estabas en un 15% como mucho antes. Sí, ¿Hasta qué nivel de porcentaje de cierre llegaste en promedio? Obviamente que varía, ¿no? De proyecto a proyecto, pero como para que sí. tengamos ahí un Eso te iba a vistazo. decir, lo que depende también del proyecto, varía. En Evergreen podía estar en torno a ponle de media un 30%, más o menos de media. Y luego en los lanzamientos que hice, de las llamadas que me llegaron, porque obviamente también en lanzamientos se te agendan llamadas y luego se cancelan, ¿no? También depende también de cómo de bien esté hecho el lanzamiento, pero de las que me llegaban, pues en torno a un 70-80% de cierre he llegado a tener. Fue la divina. Y en cuanto a facturación, en comisiones, Pues también depende del mes, pero si hablamos de lo jugoso, de lo que más he llegado a facturar, en torno a los 3.500 4.000. espectacular. O sea, entre 3.500 y 4.000 euros, ¿no? Ahí en España. Sí, Euros en comisiones. Qué lindo. Qué lindo pasar de cerrar un 15 a un 30 en Evergreen, 80 en lanzamientos, 4.000 en comisiones. ¿Cómo dirías que se sintió, ¿no? Pasar a conseguir esos resultados que antes no aparecían. pues, ¿cómo se va a sentir, tío? Espectacular, espectacular. Claro, sobre todo porque también fue un resultado que tardó en llegar y el persistir, aunque fuera difícil, aunque al principio costara, pero el persistir, el hacer los roleplays, el ir a las clases todos los fines de semana, sábados, domingos, el tener esa constancia y el ver el fruto del trabajo que has puesto, eso es brutal. Totalmente. Constancia y resiliencia. Hermano, mencionaste que trabajaste en diferentes sectores y que inclusive después te llamaban a vos para los lanzamientos. ¿Por qué pensás que hay closers que les cuesta tanto conseguir una empresa y hay otros que son buscados por las empresas? Es una buena pregunta. Fíjate, yo diría que vuelve todo a esa parte de mentalidad. Para mí, es que para mí esa parte es crucial, porque
yo creo que hay ciertos closers que no tienen esa confianza en que puedan dar buenos resultados y es que, o sea, inconscientemente eso se transmite. Lo que tú piensas de ti mismo, la imagen que tú tienes de ti mismo, eso se refleja hacia los demás. Cuando hablas, cuando te expresas, cuando te mueves. En cambio, aunque fíjate, aunque no seas el mejor closer del mundo, no tengas las mejores técnicas, si tienes esa confianza en ti mismo de que puedes dar resultados y de que sabes que eres bueno, es que al final eso tú lo transmites en la manera que hablas, en la manera en la que te expresas y creo que ahí también está la clave. Creo que ahí está la clave. Y obviamente también tener gente a tu alrededor, tener contactos, que eso también es súper importante en el mundo del closing. Pero de vuelta, si tienes contactos y no confías en ti mismo, se va a notar y nadie te va a llamar. ¿Cómo los vas a generar los contactos además? Exacto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Una pregunta más. Decís que, bueno, ya llevabas meses investigando, estudiando el tema de closing. De hecho, sé que pasaste por otras formaciones de Sí. closer de ventas. ¿Cuál fue el factor diferencial, ¿no? ¿Qué diferencia viste entre otras formaciones y el club privado? Pues la principal diferencia, diría yo, es que otras formaciones se centraban muchísimo en lo que hemos hablado, ¿no? En técnicas. Sí que trataban ciertas partes de mentalidad, pero hasta cierto punto yo creo que se quedaban cortos, porque eran temas bastante puntuales. Quizás en los roleplays no se hablaba tanto de mentalidad, sino mucho de técnica, y aquí es como que se invertían esos papeles. Hacíamos roleplays, practicábamos, pero se hablaba también mucho de mentalidad, que al final eso es lo realmente importante, aunque yo creo que la mayoría de clubes al principio se enfocan sobre todo en técnica y muy poco en mentalidad, pero luego se van dando cuenta que es mucha más mentalidad que es técnica. Y creo que ahí está la clave del club. O sea, nos enfocamos en mentalidad, obviamente en técnica también, pero en mentalidad es súper importante y luego obviamente también práctica continua y el sentimiento de comunidad que hay, yo no lo he visto en otras formaciones ni nada. Un espectáculo. Gracias ahí por esa perspectiva. Es muy loco porque estoy totalmente de acuerdo. Creo que todos al momento de, no sé si todos, pero la gran mayoría, al momento de pasar este proceso de comenzar en las ventas a realmente dominar hasta cierto punto la habilidad y crecer en los resultados, comenzamos buscando eso, la técnica, el guión y todas las personas que pasan ese proceso, o por lo menos todas las personas que han pasado por estas entrevistas dicen exactamente lo mismo. Mis resultados se despegaron, no solo cuando aprendí la información correcta, la forma correcta, la habilidad correcta, sino cuando realmente trabajé la mentalidad. Crecí yo como persona, aumenté mi confianza, aumenté mi seguridad, o sea... Por estas entrevistas han pasado vendedores de inmobiliaria, vendedores de infoproductos de todos los sectores, o sea, vendedores de acá y de allá. Y el factor Sí, común es mentalidad. total. Mentalidad. Tremendo. Hermano, vos que pasaste por ese proceso y muchas personas van a estar viendo esta entrevista y van a decir, ojalá yo algún día 4.000 euros en comisiones. ¿Qué recomendación le das como closer que ha conseguido resultados a closer que hoy están luchando, presionando, batallando por cerrar ventas? Bueno, les daría, creo que, bueno, primer consejo, que entrenen, que se unan, por supuesto, iba a decir a una comunidad, pero que se unan, si quieren, obviamente, al club y que practiquen realmente. Segundo, creo que es muy importante tampoco caer en la trampa de compararse excesivamente con el resto. ¿A qué me refiero? Está bien compararse y decir, hostia, yo sentirte inspirado, ¿no? Por los resultados de alguien, pero tampoco castigarte por no tener los resultados que alguien tiene porque esa persona ha pasado por un proceso por el que tú todavía no has pasado claramente. Y tercero, constancia. No, los resultados no pasan de la noche a la mañana y al final hay que poner constancia, hay que ir a las clases, entrenar, hacer roleplays, crear esa comunidad. Todos los días poner un pasito más para llegar a donde quieres estar. Y creo que eso es lo más importante. Un espectáculo. Me gusta, me gusta. Entrenamiento y al final es profesionalizarse. Yo lo llamo así porque Sí, muchas veces veo
emprendedores, vendedores o dueños de negocio que realmente no se lo toman como profesión, quieren resultados ya. Si en un mes no estoy ganando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, entonces esto no funciona. Esto es como, como una persona vaya a la facultad de medicina y diga, no, en el primer cuatrimestre no estoy operando a corazón abierto, entonces esto no funciona. No, hay que hacer carrera, Sí, hay que entrenar, esto es una habilidad, hay que entrenarse, hay que profesionalizarse, hay que practicar, hay que formarse constantemente. totalmente. Hermano, muchísimas gracias por tus respuestas. Última pregunta de mi parte, y después si quieres agregar algo también, es más que bienvenido, que sé que va a servir muchísimo. Para esas personas que en este momento quieren dar ese paso, pero no se animan porque dicen, no sé si invertir, si me va a retornar, no sé si realmente voy a poder practicar o si me va a ayudar, o cualquier tipo de duda que tiene una persona lógica o emocional en realidad antes de tomar una decisión y que están interesados en ser parte del club privado, ¿qué les dirías, honestamente? Bueno, lo primero, si están preocupados en que les vaya a dar resultados o no, ya digo yo que sí. Y ya no solo para ventas, sino para cualquier área de tu vida, porque a mí me ha pasado. Para cualquier área de tu vida te va a servir. Las lecciones, el cambio de mentalidad, la inteligencia social, cómo hablar con las personas, hacer preguntas, escuchar, todo eso te va a servir para cualquier cosa. Y, y luego, lo segundo, ¿cómo sabes que no te va a funcionar si ni siquiera lo has probado? No, yo diría que a los indecisos es, oye, da el paso. O sea, siempre tienes tiempo luego para arrepentirte, da el paso y, joder, entras, ves la comunidad, conectas con todas estas personas que estamos dentro, practicas, vienes, mejoras y en el peor de los casos, que luego no es para ti, pues sí, siempre tienes la opción de salir, pero por lo menos tomar la decisión sabiendo lo que hay dentro y sabiendo la realidad de qué es el club Closer. Total, me encanta, me encanta. De hecho, siempre la gente se arrepiente realmente de lo que no hizo y no de las cosas que hizo alineados a lo que querían. Bueno, hermano, ¿tenés Exacto. algún mensaje más que quieras dejarle a los oyentes, a los vendedores que están queriendo multiplicar sus cierres? Pues sí, yo creo que lo he dicho prácticamente todo. Reiterar sobre todo esa parte de constancia, que es súper importante en un mundo donde tenemos todo al instante, ¿no? Al hacer scroll tenemos toda la información que queremos. Al final, reiterar esa parte de constancia y resiliencia. Y, y nada, quien esté escuchando y esté ahí entre el sí y el no, que entre para adentro y que luego ya con la información correcta y con la sabiduría de lo que realmente es el club privado Closer, que ya tomen su decisión, pero que den el paso. Un espectáculo. Alex, crack, muchísimas gracias por tomarte este ratito. Sé que va a inspirar a muchísimos vendedores. Y bueno, familia, nos vemos en la próxima.